buenas noches, es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo hoy jueves 6 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriel Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. No procede recurso de reclamación contra votaciones de asuntos emitidos por las extintas salas de la Corte, resuelve el Pleno del Alto Tribunal. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz expresó su solidaridad con la presidenta de México y refrenda su rechazo a toda violencia contra las mujeres. Ofrece disculpa a empresa china Shein por plagio de textiles indígenas de Oaxaca. Anuncia la Defensoría Pública Federal la descentralización de sus servicios y la inclusión de comunidades indígenas. El Pleno de la nueva Suprema Corte determinó que no puede aplicarse recurso de reclamación contra votaciones de asuntos resueltos por las extintas salas. Por mayoría de votos, la nueva Suprema Corte de Justicia determinó que el recurso de reclamación no procede contra votaciones de asuntos resueltos por las extintas salas de la Corte. Esto al analizar un recurso promovido por el Ejecutivo Federal contra la votación del 31 de enero de 2024 de la extinta segunda sala, por la que amparó a personas contra artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. En esa sesión hubo un empate y el entonces ministro presidente de la extinta segunda sala emitió un voto de calidad en términos de la ley de amparo. En esta sesión pública, una mayoría de ministras y ministros advirtieron que el recurso de reclamación no puede aplicarse contra esas votaciones. De ninguna manera podría entenderse contra una votación o la emisión de un voto de calidad en virtud de que esa actuación se dio al momento de fallar el asunto y con ello culminó decidiendo el fondo y bueno, la reclamación no podría modificar la sentencia terminal como las que dicta la Corte. Pues si no estaríamos abriendo, de consentirlo, estaríamos pues abriendo la posibilidad de que fueran impugnables los procesos de votación de este órgano colegiado en todos los asuntos. La resolución que se emita en el recurso de reclamación no podría tener el alcance de dejar sin efecto el voto emitido por una ministra o por un ministro al resolver un asunto. Considero que en este caso se trata de una sentencia colegiada de la segunda sala y no de un acuerdo del presidente de la misma. Por ello es que considero que no es procedente el recurso de reclamación que se plantea. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz argumentó que la decisión de emitir un voto de calidad tenía carácter de trámite y por eso propuso que el recurso pudiera ser procedente. Y decidir emitir el voto de calidad es lo que es una decisión procesal. Entonces, desde mi perspectiva, ese es el enfoque que tiene el proyecto. Yo un poco estoy preocupado que hubiera algunas fracciones, algún apartado del sistema jurídico del país que no pueda ser revisable, que se convierta no una decisión discrecional, sino arbitraria, y que entonces no podamos decir nada. Las ministras que participaron en esa sesión, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza, quienes votaron en contra de conceder los amparos, reconocieron que fue irregular la decisión del entonces presidente de la extinta segunda sala, pues advirtieron lo legal era llamar a un ministro de otra sala. En otro asunto, la nueva Suprema Corte estableció como jurisprudencia que, en caso de no haber otros beneficiarios legales, hijas, hijos, nietas y nietos mayores de edad pueden solicitar la devolución de los montos acumulados en la cuenta individual de una persona trabajadora fallecida sin tener que acreditar su dependencia económica. No debe implicar su falta de reconocimiento como beneficiario, tomando en consideración el derecho a la protección
de la familia. Por ello, solo ocurrirá siempre que no exista una persona con mejor derecho que deba ser preferido por ser dependiente económico del titular de la cuenta individual. Esto es, cuando no existe ninguna persona con mejor derecho. Para Plural TV, Mario López Peña. Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI revelan que el Poder Judicial aún tiene una brecha de género. Al cierre del año pasado, a nivel nacional, se reportaron 1,416 personas magistradas, de las que la mayoría son hombres, con 67.8% y 32.2% son mujeres. Asimismo, de 5,216 personas juzgadoras, 56.1% son hombres y 43.9% mujeres. En el Consejo de la Judicatura Federal, la proporción de mujeres magistradas fue de 23.6%, mientras que la de mujeres juzgadoras fue de 38.9%. En los estados, la mayor proporción de mujeres magistradas se registró en el Poder Judicial de Tlaxcala, con 66.7%, mientras que la mayor proporción de mujeres juzgadoras se registró en el Poder Judicial de Yucatán, con 71.2%. Respecto al presupuesto destinado, los poderes judiciales federal y estatales en 2024 se ejercieron 99,234 millones de pesos, 0.4% más que en 2023. La empresa de moda Shein se disculpó por plagiar bordados originarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La empresa minorista de moda de origen chino, Shein, ofreció disculpas por el plagio de los bordados de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Lo anterior, luego de que comercializara a través de su plataforma diversas prendas estilo top corsé, con los diseños característicos de esta región, sin haber solicitado el permiso correspondiente, otorgado el crédito, ni regalías por las ventas de las mismas a las artesanas originarias. Los artículos que se vendían en la plataforma a través de un vendedor tercero ya fueron retirados. La diputada local de Oaxaca, Irma Pineda Santiago, indicó que sostuvo reuniones con representantes de la empresa, que asumió su responsabilidad y se comprometió a mejorar sus protocolos para cuidar que vendedores terceros en su plataforma no incurran en venta de productos plagiados o de apropiación cultural indebida. A su vez, expresó su profundo respeto por el patrimonio cultural y artístico de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México. Para Plural TV, Jesús Daza. Una comunidad maya en Yucatán obtuvo una suspensión provisional que ordena que una granja porcícola deje de operar por posibles violaciones al derecho a un medio ambiente sano. Una granja porcícola en la comunidad maya de Sitilpech, en Yucatán, tendrá que suspender sus actividades por violaciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua, salud y a la consulta indígena. El juzgado cuarto de distrito en el estado de Yucatán concedió la medida cautelar de un amparo que fue promovido por personas mayas con la representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, con el fin de prevenir daños irreparables al ecosistema y proteger los recursos naturales como bienes comunes de la humanidad. La resolución implica que únicamente podrán realizarse acciones destinadas a mantener con vida a los 36,000 cerdos de la granja, sin permitir el ingreso de nuevos ejemplares. Dicho lugar, de nombre Cancapchen 2, de la empresa Quequén, perteneciente al Grupo Cuo, fue instalado sin contar con licencias de funcionamiento, permisos ambientales ni consulta indígena, pese a localizarse dentro del anillo de cenotes, un humedal de importancia internacional. La comunidad maya documentó olores fétidos, contaminación de agua subterránea y afectaciones a la salud. Además, señaló la omisión de autoridades para prevenir y mitigar el daño ambiental ocasionado por la actividad porcícola. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. El mayor reto de la Defensoría Pública Federal es la descentralización de sus servicios, pues la mayoría de sus oficinas se encuentran en las grandes ciudades del país, reconoció su director, el magistrado Benjamín Rubio Chávez. Ante esta situación, anunció una serie de acciones encaminadas a fortalecer el acceso a la justicia, con énfasis en la inclusión de comunidades indígenas y la especialización en nuevas materias jurídicas. Añadió que también se fortalecerán las asesorías interculturales, incorporando abogados e intérpretes que dominen lenguas indígenas y comprendan el contexto social de las comunidades. Concluyó el foro de consulta Construyamos en la nueva Suprema Corte el protocolo de prevención y atención de la violencia de género, laboral y discriminación.
Con la consigna Cero tolerancia a la violencia, concluyó el foro de consulta para la elaboración del protocolo de prevención y atención de violencia de género dentro del máximo tribunal. La Corte tiene la enorme misión de construir el mejor ambiente de trabajo, en donde ninguna compañera se sienta amenazada, en donde ninguna compañera se sienta menos, en donde todos tengamos el mismo valor, donde todos tengamos la misma condición: respeto, dignidad y justicia. No podemos nosotros atender los problemas de afuera, hacer justicia afuera, si aquí no estamos bien. Durante 3 días, servidoras y servidores públicos intercambiaron experiencias y saberes, un conocimiento horizontal que dará forma a este protocolo. Es decir, cómo logramos que no solamente en el papel, sino que en la realidad se vea y se transmite este reconocimiento a los derechos humanos y la eliminación completa a cualquier forma de discriminación o a cualquier tipo de violencia laboral o a cualquier tipo de violencia en razón de género. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en el ámbito laboral y que cuando nos despertamos tenemos que decir qué gusto voy a trabajar, no, híjoles, tengo que ir a trabajar. Esa es la diferencia de la felicidad. Y para eso tenemos que construir estos espacios seguros laborales. La violencia, desafortunadamente, sigue siendo un problema tan invisible que no basta con enunciar compromisos. Debemos traducirlos en trabajo constante, concreto, medible y sostenible. La adopción de un protocolo es una guía de actuación para hacer frente a los casos de violencia que se susciten al interior de la institución. Es una herramienta que nos va a fortalecer la atención, pero también la prevención al interior de la Corte y sobre todo que este protocolo lo adopten ministras, ministros, pero también todas las personas titulares de las direcciones generales, unidades y coordinaciones. Con imágenes de Luis Mendieta para Plural TV, Citlali Pérez. Vamos a una pausa y continuamos con más en la señal de Plural TV. Al regresar, la humanidad fracasó en su intento por limitar el aumento del calentamiento global, aseguró el secretario general de la ONU. Continuamos con las noticias. La Suprema Corte admitió a trámite la solicitud que realizaron Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz para llevar a cabo una audiencia pública en torno a la prisión preventiva oficiosa antes de que el caso sea abordado en el Pleno. Los solicitantes recibieron una sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras haber pasado más de una década en prisión sin haber recibido sentencia, por lo que el Tribunal Regional condenó al Estado mexicano a declarar inconvencional esta figura. Además, ambos solicitan que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Moza se declaren impedidas para votar en este asunto, ya que previamente realizaron manifestaciones subjetivas sobre el tema. En el segundo día de las jornadas sobre la ley de amparo, especialistas hablaron sobre los aportes respecto a la suspensión del acto reclamado. Una de las novedades de la reciente reforma a la ley de amparo es que establece una metodología clara respecto de la suspensión del acto reclamado. De acuerdo con el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, la reforma ordena ponderar los posibles efectos de una suspensión frente al interés social. Como justiciable, ya sé que el juzgador sí va a estar obligado a analizar mi apariencia del buen derecho. Ya sé que sí me va a analizar sí, el orden público y el interés social. En el segundo día de las jornadas sobre la ley de amparo, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial, personas juzgadoras se refirieron a la definición de los medios electrónicos para las notificaciones por parte del órgano de administración judicial y los convenios de interconexión.
pues establece que las autoridades van a estar ya obligadas a celebrar convenios de interconexión con el órgano de administración judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se pronunciaron sobre la posibilidad de rechazar de plano una recusación cuando se advierta que tiene fines dilatorios. Estudiantes de varios estados del país se manifestaron en la Secretaría de Gobernación ante el contexto de violencia e impunidad. Estudiantes de Michoacán, Puebla, Chiapas y UNAM se manifestaron este jueves en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para protestar por la situación de violencia e impunidad que, dijeron, prevalece en estas regiones del país. Para pronunciarnos sobre la grave situación de violencia e impunidad que persiste en Michoacán y en todo el país. Estas condiciones de inseguridad, puntualizaron, permitió el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, así como la detención que enfrenta un estudiante de nombre Eder Israel Aparicio Bracamontes, alumno de una escuela normal rural de Michoacán. Y, en el mismo contexto, la detención arbitraria y tortura de Eder Israel Aparicio Bracamontes, estudiante de la Escuela Normal Rural Pasco de Quiroga de Tiripetío, quien se encuentra preso por motivos políticos desde el 19 de julio de este año. Los normalistas entregaron un pliego petitorio y demandaron una reunión con las autoridades de gobernación y frenar la criminalización de los estudiantes. Hacemos un llamado a las autoridades, tanto federales como estatales, ya que pedimos de forma inmediata una mesa de diálogo, asimismo como la resolución de diferentes problemáticas que se han presentado en las instalaciones de la normal. Con imágenes de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, para Plural TV, Rosy García. Inteligencia artificial y redes sociales no son neutrales, planteó la experta Delia Ferreira. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o las redes sociales tienen desórdenes informativos que impactan la calidad de la democracia, el funcionamiento de la política, la integridad de las elecciones y de los derechos ciudadanos. Así lo alertó Delia Ferreira Rubio, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, en el seminario Derecho e Inteligencia Artificial, Información, Redes Sociales y Elecciones. Y lo que tenemos que tener siempre presente es que la democracia no se desarrolla en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto. Y ese contexto incluye también, y muy especialmente, los avances tecnológicos en los últimos años. La experta señaló que el uso cotidiano de la inteligencia artificial y las redes sociales hacen que se vuelvan centrales y, por tanto, no son neutrales. La pretensión o la suposición de que estas herramientas son neutrales, no tienen sesgos, no discriminan y demás, son infalibles, esa pretensión o esa presuposición es errada. Frente a este escenario, Delia Ferreira sugirió que la actitud correcta no es la de oponerse o destruir los cambios, ni tampoco apostar por un furor, sino a tomarlas con reserva y criterio para resolver problemas sociales o incluso procesos judiciales. La IA empezó a llamarse así y a desarrollarse desde 1956, pero tuvo su auge a finales del 2022 con la aparición del chat GPT. Para Plural TV, Óscar González. El director de la Escuela Nacional de Formación Judicial habló de la reforma judicial. El nuevo Poder Judicial surgido de la primera elección popular debe ser fuente de transformación de la realidad social que viven grupos históricamente discriminados y que no han tenido acceso a la justicia. El director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez, sostuvo lo anterior al participar en el Observatorio Judicial Electoral y Congreso que organizó la Escuela Judicial Electoral. Explicó que el 65% de las personas electas a nivel federal han tenido una vinculación con la función judicial, por lo que el esfuerzo de capacitación debe centrarse en el 35% restante. La sociedad mexicana es la más desigual, junto con otras de Latinoamérica, del mundo. Somos las sociedades más desiguales. Y si no pensamos
en que los jueces tienen que ser, y ahí otra idea que mantenemos es transformadores de la realidad social, entonces estamos perdiendo esta oportunidad para que al menos uno de los poderes contribuya con decisiones sólidas y firmes a, en los casos concretos o las generalidades que permiten los colectivos promoventes, transformarles su realidad. En la mesa sobre paridad de género y acciones afirmativas en las candidaturas judiciales, la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, Roselia Bustillo Marín, destacó la sentencia de la Sala Superior que quitó el triunfo a hombres que habían obtenido menos votos que mujeres en las elecciones de magistraturas y judicaturas federales. Y entonces este criterio le da la congruencia, porque igual cuando se han hecho sentencias sobre la integración de OPLES o la integración de tribunales, en donde se ha dicho no importa si hay más mujeres, porque estructuralmente eso es lo que se busca, entonces esto da pie a una congruencia en los criterios de la Sala Superior. Para Plural TV, Juan Carlos González. Barras de abogados de Aguascalientes pidieron reubicar los juzgados familiares y penales del Poder Judicial del Estado, pues el edificio se encuentra a un costado del Centro de Readaptación Social para Varones. Consideran que representa un riesgo latente para trabajadores y usuarios luego de que esta semana se reportara un motín y un incendio al interior del penal que dejó 22 lesionados. Además de que los familiares de las personas privadas de la libertad denuncian que persiste el cobro de cuotas entre los mismos reclusos. Este hecho provocó el desalojo de todo el personal administrativo y visitantes de los juzgados. María Dolores González Savaria Calderón tomó protesta como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029. Cuenta con más de 4 décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y la mediación social. La Secretaría de Salud Capitalina inició la campaña de vacunación contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión para todo público. Habrá un megacentro de aplicación en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM del 10 al 14 de noviembre. Manifestantes bloquearon carriles centrales de la autopista México-Toluca en dirección a la Ciudad de México para protestar por la desaparición de un comerciante en Toluca. Exigen a la Fiscalía Estatal avances en la investigación del caso. La Comisión Federal de Electricidad pretende dotar de energía eléctrica al 99.9% de la población mexicana para el 2028, con especial énfasis en pueblos y comunidades indígenas apartadas, donde se instalarán nuevos sistemas de electrificación. En información internacional, el ejército de Israel ordenó la evacuación urgente de diversas zonas en las ciudades de Taibet y Tair Deba, al sur del Líbano, ya que prevé realizar bombardeos en edificios identificados como bases del movimiento Hezbollah. Con estos ataques, indicó, concluirá su campaña de bombardeos para destruir la infraestructura del grupo extremista que señala tiene el objetivo de dañar al Estado israelí. Por su parte, Hezbollah rechazó la propuesta de Israel de iniciar una negociación política y desarmarse, pues alegó que tiene el derecho legítimo a defenderse. La humanidad fracasó en su intento por limitar el aumento del calentamiento global a 1.5 grados centígrados, sentenció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Durante la 30 Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Brasil, señaló que se trata de un fracaso moral y una negligencia mortal causada por el retraso en la reducción de emisiones de gases contaminantes que llevó a rebasar el límite establecido en el Acuerdo de París de 2015. Además, advirtió que mientras la temperatura no disminuya, las economías se verán severamente afectadas, lo que profundizará la desigualdad global y castigará más a los países en desarrollo, pese a ser los que menos han contribuido en la crisis climática. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México dio a conocer el programa Mundial MIPYMES 2026. El Mundial de Fútbol de 2026 generará una derrama económica de alrededor de 18,000 millones de pesos a las micro, pequeñas y medianas empresas de la capital del país.
Así lo dio a conocer la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Ada Irma Cruz Davalillo, al dar a conocer el programa Mundial MIPYMES 2026. Durante el periodo del Mundial 2026, nosotros proyectamos que habrá 1.12 millones de habitantes internacionales, 2.85 millones de visitantes nacionales, una derrama económica de 18.500 millones de pesos. Explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder de forma gratuita al programa de capacitación que diseñó la CONACOPE de la Ciudad de México. Por eso estamos creando un programa integral que incluye como base 20 sesiones de capacitación especializada enfocada en digitalización y transformación tecnológica. Creemos que este es un rubro muy importante. En estrategias comerciales para eventos masivos, la formalización y acceso a financiamientos, la atención a turistas internacionales y el cumplimiento normativo. Además, realizarán guías para que los turistas compren en los negocios cercanos a los hoteles o casas de alquiler temporal en las que se hospedarán. Enrique ya se prepara para recibir en su restaurante, ubicado en la colonia San Ángel, a los turistas que llegarán a la Ciudad de México para disfrutar los 5 partidos del Mundial que se disputarán en el Estadio Azteca. Aquí en general son snacks, vendemos pizzas, hamburguesas, alitas, ese tipo de comida y vamos a preparar a la gente que está aquí a cargo para que tenga un mínimo de conocimiento de inglés. Y vamos a hacer también las promociones y los menús en inglés. Los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México confían en que el gobierno capitalino lleve a cabo las obras de infraestructura necesarias para evitar inundaciones durante el Mundial de Fútbol. Con imágenes de Jacobo Parrilla y Sergio Vallejo para Plural TV, Juan Carlos González. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 62 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La Secretaría de Economía informó que concluyó las consultas sobre la revisión del TEMEC. Participaron 30 sectores productivos y actores clave de todas las entidades del país. Los resultados se integrarán en un documento que se presentará a la Presidenta de México y al Senado en enero, como parte de la construcción de una postura nacional rumbo a la revisión del TEMEC en 2026. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció que los operadores comerciales y pequeños operadores tendrán un descuento de 50% en el pago anual de los derechos del espectro radioeléctrico, a cambio del despliegue de cobertura en zonas donde no hay internet, mecanismo que se aplicará a partir de 2026 para cubrir a 126,000 localidades y 17,000 kilómetros de carretera que no cuentan con internet, precisó la titular de la comisión, Norma Solano. Analistas encuestados por Citi prevén que el Banco de México continuará con el ciclo de recortes a la tasa de interés, dejándola en 7% al cierre de 2025 y en 6.50 el año próximo. Para 2025 esperan una inflación de 3.80%, menor al 3.9% de la encuesta anterior. Sin embargo, para 2026 aumentó a 3.90% desde el 3.80% previo, mientras que la estimación del PIB se mantuvo sin cambios en 0.50% y para 2026 prevén un crecimiento de 1.4%. Llegamos al final de este espacio informativo, agradecemos su preferencia y le invitamos a permanecer en la señal de Plural TV. Los esperamos mañana con la información más relevante del día. Que tengan muy buena noche y hasta pronto.